Bienvenidos una vez más a Cornucopia, a los que sois ya caras conocidas, y bienvenidos por primera vez a los que sois primeros visitantes. Hoy tenemos la suerte de contar con nuestro querido Rafael Inglada, que repite, es la segunda vez que pasa por aquí, e igualmente es la segunda vez que pasa por aquí Internautas. Tuvimos como clausura de la primera temporada de Cornucopia la presentación de Internautas, en la cual estaban recogidos poetas como Daniel Díaz o Álvaro Galán, que están aquí presentes, o Jorge Villalobos, o el propio Jesús Baena. Y hoy por fin tenemos el orgullo de presentar el segundo volumen de Internautas, que está dedicado a la poesía emergente, pero en este caso femenina. Y tenemos la suerte también de contar con algunas de las autoras antologadas. Bien, paso a leer la biografía de Rafael en calidad de editor, luego conversaremos un poquito con él, Jesús y yo, y luego ya daremos paso como clausura del evento a la lectura de los poemas por parte de las autoras aquí presentes. Bien, Rafael Inglada se inició en el mundo de la poesía con biografía, con prólogo de Carmen Conde. A este siguieron 6 nuevos libros, hasta Demón y Maravilla, con el que hasta el momento ha cerrado su etapa poética. Sus versos han visto la luz en varias antologías, como Poesía Última, Una Generación, Para Litoral y La Poesía Más Joven, de Francisco Bejerano. Un siglo de sonetos en español, de Jesús Munarri, o La Línea Interior, de Pedro Rodríguez Pacheco. Ha sido incluido en la nómina de la última generación poética en Historia y Crítica de la Literatura Española, de Francisco Rico y Darío Villanueva. Como editor ha creado, entre otras, las colecciones Plaza de la Marina, El Manatí Dorado, Poesía Circulante, Llama de Amor Viva, El Violín de Ingres, o la serie de cuadernos, revistas y pliegos, Las Hojas del Matarife. Dentro del ámbito de las ediciones relacionadas con Picasso, ha dirigido la colección La Hoja que se ría asomada. También ha recopilado las obras poéticas de Julio Aumente, Francisco Jiménez de los Ríos, Rafael León, Fernando de Lapi o Emilio Carrer. Inglada trabaja desde 1989 en la Fundación Pablo Ruiz Picasso de Málaga, desde donde ha desarrollado además una amplia labor de promoción de la figura y obra de Picasso. Además, en el campo de la plástica ha comisariado diversas exposiciones, como Alfonso Ponce de León, 1906-1936, Picasso, Maestros y Amigos Españoles, Picasso escrito, Lola Ruiz Picasso, 1884-1958, José Ruiz Blasco, 1838-1913, Picasso de Málaga o Ruiz Blasco, Ruiz Picasso, Millones de Palomas. También ha escrito y comisariado el catálogo de la muestra Cántico 2010. Bienvenido a casa, Rafael. Muchas gracias. Bueno, veníamos comentando los Jesús y yo en nuestro camino de llegar tarde, que tememos hoy un poco ser los anfitriones, porque vimos que ayer tuviste unos anfitriones muy especial, estaban un payaso y un señor disfrazado de Spiderman, creo, ¿no? Y bueno, ayer es que hubo una presentación hecho doblete, porque ayer fue una presentación de un cómic sobre Picasso y el presunto robo del Guernica en París, París de 1937, y entonces, bueno, pues fui a esto de la feria al Palacio de Feria y Congreso y tal para presentar el libro, y la verdad es que, bueno, porque es una fricada. Yo nunca me había visto en ese ámbito, ni es el mío, el de los videojuegos. Yo lo último que recuerdo es, pues era sobre videojuegos, televisión y cosas de estas. Y yo creo que en televisión me quedé en La Casa de la Pradera, una cosa así, o sea que nada, era un mundo completamente ajeno a mí, y por eso pues me gustó, vamos. Oye, antes que nada quiero dar las gracias de verdad a todos vosotros por estar aquí, es que ha entrado como un toro, nunca mejor dicho, y a Cornucopia y desde luego, bueno, pues a las actividades que organiza el Toro Celeste, aquí hoy en la persona de mi viejo amigo, no viejo por edad, sino por antigüedad de amistad, Rafael Ballesteros. Y ya está. Bueno, tú dices que eres lejano a esos mundos, pero estoy pensando en aquel viaje a Córdoba en el que me comentabas que habías sido tú un aficionado a la caricatura y demás, ¿no? Bueno, yo he sido aficionado a la caricatura y pues, durante muchísimos años he hecho muchas caricaturas, yo creo que miles de caricaturas, de las cuales conservo afortunadamente todavía bastante originales y eso, y he caricaturizado no solamente gente de toda España, del ámbito mundial y de la historia, sino también a los amigos, ¿no? Más cercanos, ¿no? que están incluso aquí hoy presentes en la sala, ¿no? Como José Infante o como Ballesteros, o no sé quién más, le he hecho caricaturas por aquí. ¿A ti también te he hecho, Antonio?
Ah, bueno, no me acuerdo, que son muchas caricaturas las que he hecho. Pero ya luego llegó un momento en que esto fue una cosa que pasó muy curiosa, en que no sabía si era un caricaturista que escribía poesía o un poeta que de vez en cuando hacía caricaturas. Y me decanté realmente por el mundo de la poesía y abandoné, y luego muchos años después abandoné el mundo de la caricatura, y ahora es muy raro pues, que haga caricaturas, ¿no? Pero no hago porque no es por nada, sino quizás no porque no tenga ganas tampoco, sino como encima no me piden, oye, pon una caricatura para tal revista, para tal cosa y tal. Pues como nunca me han pedido, pues eso se quedó un poco ahí, una etapa de mi vida como he dormido y eso, y ya está, bueno, es lo que hay, es la vida, que la vida en cierto modo está hecha de etapas, me parece, ¿no? No nos sientes que Jesús y yo te pedimos una luego rápido, ¿eh? Bueno, dejando a un lado tu faceta como caricaturista y tu faceta como poeta, queremos centrarnos en tu faceta sobre todo como editor. Y la primera pregunta que te lanzamos oficialmente es ¿por qué una persona se empeña en el mundo del efímero, en esta sociedad del efímero en la que vivimos, por esas ediciones tan cuidadas y tan artesanales, de las que son ejemplos, por ejemplo, Arroyo de la Manía, que todos conoceréis, sé que muchos de ellos, de los aquí presentes, son de los que van rápidamente a Áncora a recoger el ejemplar nuevo de cada 2 meses, ¿no?, que suele salir? Sí. Bueno, el mundo de nosotros, muchos de los que me conocen más cercanamente, pues saben de dónde viene mi pasión por las pequeñas ediciones. Y ha sido, bueno, pues el contacto desde que tenía 18, 19 años, pues con gente como Bernabé Fernández Calibero, como Ángel Cafarena o como Rafael León, ¿no?, que fueron en cierto modo, y cada uno de una manera un poco distinta, como alimentaron esa cosa de hacer colecciones. Yo los conocí más o menos muy a comienzos de los 80, finales de los 70, como es el caso de Bernabé, y luego cuando vine del servicio militar en el año 1984 es cuando ya empecé un poco más fuerte a ir a la imprenta Dardo, que ya iba desde el año 82. Y eso es lo que pasó, bueno, porque empecé a aficionarme y pensé que por qué no podía hacer una colección de poesía, ¿no? En cierto modo, bueno, es lo que también la gente de mi alrededor había alimentado, ¿no? Y entonces estaban haciendo en la propia imprenta colecciones maravillosas, entonces, como eran, bueno, pues todos los cuadernos que estaba llevando Ángel Cafarena o la famosa colección Jaramín y tal, y todo este mundo y todas estas cosas de ir todos los días a la imprenta es lo que le lleva a uno a decir, bueno, ¿yo por qué no voy a hacer una colección? Y así fue como empezó, me parece en enero del año 87, que publiqué un poema de Antonio Gala, es lo primero que hice en una colección que duró, me parece, 17 números, que se llamaba El Camaleón. Y ahí empezó todo. La portada era con papel de este gris, de envolver el pescado de los mercados, y eso me pareció una cosa como muy divertida, y eso, hacerlo así. Y luego también en esa época, Ángel Cafarena me pidió que llevara uno de sus cuadernos, que eran los cuadernos de María Eugenia, todos eran nombres de nietos y tal, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia el tema de, lo he contado alguna vez, porque aquello era, los colofones son todos mentiras, porque nunca se tira ese pliego ese día, ni nunca lo cuida fulanito de tal, porque yo vi los cuadernos de Cafarena, al cuidado de Navamuel, no sé yo qué Cafarena, y le digo, ¿pero este quién es? Dice, no es mi nieto, pero ¿cuántos años tiene? No, tiene 2 años. Digo, pero tiene 2 años. No, yo lo pongo, fíjate qué curioso, yo lo pongo para la posteridad, para que el nombre de mi nieto, y el nieto con 2 años, ¿cómo iba a cuidar un cuaderno? Era todo falso, y los colofones muchas veces forman esa historia. Cuando se dice, el último pliego tirado tal, pues coinciden esos días, es la verdad, pero uno no está en la imprenta cuando tienen el último pliego, mirando la hora o el día exacto, pero es un poco, bueno, una simbología, que es una cosa muy divertida. Y a partir del Camaleón, bueno, pues fui haciendo más colecciones y hasta ahora que está el Arroyo de la Manía. Es desde luego la magia de la edición, Rafael, ¿no? Y yo creo que esa magia siempre has sabido transmitirla muy bien en todas las colecciones que has hecho.
Intentando desmenuzar ahora en qué consiste no solo la edición del libro desde la perspectiva más material, sino de la propia selección y no solo de los temas, sino también de los autores, ¿qué significa o qué engloba exactamente para ti, ¿no? ¿Qué te ha movido, ¿no? Sí. a crear Internautas, es decir, el concepto de poesía emergente? Bueno, pues quizá, no lo sé, quizá sea porque por esos nombres emergentes que hay. Ahora, gracias a Dios, bueno, pues gracias, por ejemplo, a Facebook, o los que tengan Instagram, o los que tengan otra serie de cosas de estas, que todo lo dicen, todo lo cuentan, todo lo mienten y todo lo manejan por ahí. Yo soy uno de ellos. Me di cuenta de la cantidad de poetas jóvenes que de pronto estaban que de pronto estaban apareciendo y tal, que yo pues desconocía. La idea mía yo lo llamé Internautas primero lo llamé Internautas en la red, y lo llamé Internautas en la red por el juego de nautas, de marino, y por la red del marino, pero a la vez la red social y tal. Entonces me gustaba la idea de Internautas en la red. Y luego puse poesía emergente en Málaga, porque no quise poner poesía joven o poesía, no sé cómo se puede decir, sino la cosa era emergente. Esto es partir desde una fecha y tal, personas que estaban empezando a escribir. Así como en el caso de cuando publiqué, como yo digo, la antología de los niños, que empecé con Antonio Quesada, que creo me parece que era el más mayor. Esta vez he empezado, tenía que poner una fecha, y lo he pensado muchísimo por quién iba a empezar, porque quería gente que no hubiera publicado ahora tampoco como 10 libros, gente que estuviera mucho más encauzada. Y entonces me dio la idea, porque Ausi Gonzalo Infante estaba a punto de sacar en Endimión Café Sola, y me pareció muy buen de esto empezar con alguien que estaba publicando su primer libro, y me gustó esa idea. Digo, entonces arranqué de ahí, y hasta, bueno, pues hasta me parece que es Bárbara Zagora la que cierra esto, y es lo que he hecho. La verdad es que ha sido una antología muy complicada, porque me ha costado un trabajo horroroso pedir 15 poemas a 15 poetas, y empecé en octubre y he terminado relativamente, aunque no lo creáis, hace muy poco. No sé por qué esa cosa un poco, no sé si el miedo o qué poema doy o qué, no sé yo qué, pero ha sido una antología bastante complicada de hacer. Sobre todo, vamos a ver, los nombres que yo he elegido son nombres que me parecen que son señeros y que son importantes en la poesía actual, evidentemente. También faltarán otros nombres, como suele pasar en cualquier antología, o para algunos lectores dirán, pues este autor sobra y tal. Yo no he creído, hace muchos años, ahora hace muy poco, revisando fotos, fui yo me parece que fue como a mediados, finales de los 80, a un congreso de poesía escrita por mujeres que se celebró en Córdoba. Y me invitaron, creo que, bueno, pues no sé, como editor o como amigo de algunas de ellas, no sé muy bien cuáles fueron las circunstancias. Y se tiraron 2 o 3 días hablando si existía la poesía femenina, si se decía poeta o poetisa. Total, allí se tiraron 3 días discutiendo y no solucionaron absolutamente nada. A mí personalmente no me gusta el tema de la palabra poetisa, porque me suena a oráculo, y nunca me ha gustado eso. Y yo creo que no existe una poesía femenina o una poesía masculina. Yo, para mí, creo que eso no existe, y eso además sobre todo se ve muy bien si uno lee simplemente las dos entregas de Internautas en la red. Mi idea es verdad que también me hubiera gustado haber cogido Internautas en la red y haber hecho una antología conjunta, de unir a los poetas y a las poetas, verdad, que me parece una cosa muy curiosa y muy interesante, pero no me daba dinero para hacer
un super volumen de 60, 70 páginas, porque tampoco Arroyo de la Manía tenía esa finalidad. Y entonces pues pensé, digo, bueno, pues voy a sacar primero a los chicos, a los poetas, porque realmente los conocía mucho más, y luego a las poetas, ¿no? Que es verdad que las he leído a todas, pero salvo casos muy concretos, a lo mejor, bueno, por el caso de Ausi, o a lo mejor, bueno, pues a Sonia Marpes, que está aquí y tal, o la mayoría, de verdad, algunas las conozco así un poco, pues a Cris León, sí que pero muchas de ellas no tengo ni idea, es que no sé ni cómo son físicamente, pero las he leído. Pero también eso tiene su encanto, y también tiene su secreto, y también tiene ese misterio, ¿no? Que no hay, podríamos decir, bueno, yo voy a publicar a mis amigas, por ejemplo. No, yo no he publicado a mis amigas. Yo he publicado, evidentemente he consultado, evidentemente, amigos poetas, y algunos están en esta sala, quién podría ir, quién no podía ir. Para eso, bueno, pues he preguntado a José Infante, pues publiqué a Paco, pregunté también a Paco Cumpián y tal, y entonces fui montando un poco la historia de cómo iba a ser ese cuaderno. Había nombres que eran seguros, unos tuve que quitar, otros poner y tal, pero bueno, yo creo que el resultado, que es lo importante de la edición, ha sido positivo, y creo que están, al final, creo que las poetas que realmente deben estar. Y ya está. Una preguntita más, Rafael. El otro día estaba yo en clase con mis alumnos y me hicieron una pregunta que a mí la verdad me chocó. Me decían, bueno, pero porque fue justo en la jornada del 8M y tal, y me preguntaban que si era justo esto de que la ley de la violencia de género fuera de una manera concreta, que si una mujer va y denuncia, pues no es lo mismo que cuando va un hombre. Y le dije, pues yo creo que es justo, porque ahora mismo es necesaria la discriminación positiva en nuestra sociedad. Entonces te pregunto si crees que también de algún modo es necesaria la discriminación positiva en la poesía, porque tristemente es verdad que los nombres femeninos son mucho menos visibles que los masculinos en la poesía en general. Son mucho menos visibles, pero vamos, eso se nota ya cuando salió la famosa antología de Gerardo Diego. Solamente había poetas, no había ni una sola mujer poeta. No me extraña que Concha Méndez se quejase de eso, ¿no? No sé, hace muy poco leí, no me acuerdo dónde lo he leído, no sé si ha sido en Facebook, una cosa que me hizo mucha gracia, que dijo Concha Méndez, sí, yo llevo farda pero debajo llevo unos pantalones, dijo, y era verdad, era el mono suyo de trabajo. Es increíble, ¿no? Que en una antología de esas características no estuviera ni Josefina de la Torre, ni Ernestina de Champurcí, ni Concha Méndez, pero luego, y eso es todo el tiempo les ha dado la razón. Y eso es lo que pasa también con las antologías. Yo he visto muchas antologías que han salido pues en editoriales como Visor, por ejemplo, que han publicado ahí y luego han desaparecido por completo del mapa esos nombres. A lo mejor han publicado un libro y se han quedado ahí, y otros, pues bueno, pues la persona que apostó por ellos, pues continúan en la brecha y continúan haciendo cosas, y son hoy pues nombres importantes. Cuando en los años 80 me acuerdo que salió Las Diosas Blancas, ¿tú te acuerdas, Pepe, de la famosa? Aquello fue un boom sobre la poesía escrita por mujeres, ¿no? Bueno, pues yo no sé cuántas diosas blancas había antologadas, pero yo no sé cuántas habían, pero si lo que estamos muy convencidos hoy en día, o yo al menos lo estoy, es las pocas poetas que han quedado de esas diosas blancas, claro. Algunas pues todavía, bueno, pues están ahí y se mantienen, ¿no? Con pujanza y tal, pero la mayoría de los nombres pues han desaparecido, ¿no? No sé, por desgracia o lo que sea. No sé, es que yo tampoco sé cómo responder a esta pregunta. Pero tienes mucha razón, y yo creo que en ese sentido la poesía en general es muy misteriosa. El otro día, para un tema académico, precisamente estuve consultando yo la lista de los Adonais, y hay gente como Pepe Infante que se ha mantenido en el panorama nacional, no ha dejado de publicar y de publicar con calidad, pero luego yo veía nombres que decía, digo, es que no tengo ni idea de quiénes son estas personas, jamás las he oído nombrar, luego investigué un poco y no tenían más libros publicados.
como una aparición estelar y luego ya la sombra, ¿no? Yo creo que los poetas, y esto lo he dicho hace muy poco hablando sobre Pablo García Baena, los poetas viven gracias a los lectores. O sea, eso es así, y sobre todo al apoyo de instituciones y al apoyo de editoriales que sacan antologías o hacen reediciones de libros y tal. Si no, los poetas estarían completamente muertos, estarían completamente en el olvido. Y yo creo que son los lectores los que hacen vivo al poeta, o cuentan con ellos, o hacen cosas y tal. Lo que pasa es que, claro, hay una saturación, yo creo que hay una saturación también es verdad, ¿no?, de poesía joven y de estilos y tal, que no sé ahora mismo, creo que hay un poco de caos, me da un poco la impresión, ¿no?, en esto. Pero bueno, estamos aquí en Málaga y cada uno hace lo que puede y cada uno, como es mi caso, pues pone su granito de arena, que eso es lo importante y eso es lo fundamental, ¿no?, ayudar por lo menos, aunque sea de una cosa muy modesta, porque voy a contar una cosa que antes lo he contado ahí fuera, este número de internautas en la red dedicado a la poesía escrita por mujeres aquí en Málaga, del cual yo me siento muy, muy orgulloso y muy contento que haya salido, he hecho 50 ejemplares. Cuando hice el anterior, hice 75, de aquello pasó sin pena ni gloria, de mira, yo no puedo hacer 75, voy a hacer 50. Cada vez será mucho más difícil poder encontrar el cuaderno. Hoy en día, porque está patente, está vivo, late entre nosotros, porque acaba de salir y tal, pero dentro como de unos años, pues será a lo mejor inencontrable. A mí todavía me piden cosas, oye, tú tienes un libro de Giner de los Ríos que publicaste, o de Juan Rejano, recuerdo unos casos últimos, o de Federico García Lorca, los famosos 4 poemas inéditos que yo publiqué en el año 88, creo. Eso es inencontrable, vamos, esto ya son de bibliofilia, o como uno lo quiera llamar. Eso también lo hace el tiempo. Estas colecciones es un poco como el vino, que hay que esperar un poco a que se pose y que se asiente, ¿no, Rafael? Y que se asiente la colección para que luego adquiera pujanza, adquiera prestancias, que adquiera, no sé, fuerza, ¿no?, vigor. Ahora son colecciones que nacen, bueno, esto lleva por el número 12, lo cual no está nada mal y tal, pero y estoy contento, la verdad, con que vaya por el número 12 y espero, no sé, algunos me han dicho, oye, Rafael, ¿esto cuándo va a terminar? A mí me da miedo porque parece que me lo preguntan y dice, ya está bien, ya está pesado, pero me lo dicen, pero no, yo lo hago y quiero que continúe porque, bueno, ya este año de 2019 ya tengo los nombres elegidos, ya está completamente cerrado y tal, pero ya estoy empezando a pensar incluso los nombres siguientes que van a venir en el año 2020, claro. Yo voy pensando poco a poco, ¿no? Porque luego yo tardo en pensar, pero los poetas tardan mucho más a veces en entregar los originales y eso es lo que ocurre. Y ya está, sí. Bueno, la verdad es que es una fantástica noticia que ya te plantees el 2020. Y bueno, antes de hacerte la última pregunta, sí que quería volver a incidir en la poesía femenina, porque sí que es cierto que hay cierta evidencia, ¿no? De hecho, el evento que hicimos presentando el primer volumen de Internautas, que lo hicimos en la Sociedad Económica, alcanzó no hemos llegado a 80 personas cuando han sido las mujeres. Y creo que es una pena en el mundo poético de Málaga no solo las bajas asistencias, y ahora ya sí que planteo la pregunta, sino además el difícil trabajo del editor en este caso, porque todavía recuerdo cuando hiciste público la presentación de Internauta, que recibiste bastantes críticas por haber incluido solo a hombres, al igual que me tocó a mí en su día recibir muchas críticas por parte de ciertas personas del mundo de la cultura, además, por haber hecho una antología en la que solo hubiera hombres. Pero eso es porque la gente no lee, por una razón muy sencilla, porque ya me lo habían advertido, dice, oye, cuidado que solamente hay hombres, esto lo tienes que decir de alguna manera. El día en que salió Internautas en la red,
de la poesía emergente de los poetas, yo me cuido muy bien de poner en Facebook, porque la gente me lee muchas cosas en Facebook y tal, de poner que es poesía escrita por poetas, pero va a venir una segunda parte escrita por, vamos a decir entre comillas, poetisas, por mujeres poetas. Y esto es una cosa que yo quise dejar muy claro. Es más, cuando en la edición, en esta primera edición, hace José Infante la nota, él recalcó muy puntualmente, porque dice, oye, yo voy a poner que va a haber una segunda parte, si no aquí nos van a pegar y tal. Digo, no, digo, tú ponlo, que vamos a poner que va a haber una segunda parte, y yo me comprometo a hacer una segunda parte de Mujeres Poetas, porque me parece muy, muy importante. Y yo, otra vez insisto, que por desgracia no pude unir los dos, una antología con los 30 nombres, porque hay 15 también. Hay 15 en la poesía emergente 1 y 15 en la poesía emergente 2 y tal, y eso, y se dijo, ¿no?, desde un comienzo. Sí, claro, te digo, es que eso es un mundo difícil, porque, por ejemplo, en mi caso ocurrió exactamente lo mismo, es decir, se dijo desde el principio que era una colección, que el segundo volumen sería solo de mujeres, pero da igual. Lo que más gracia me hace es que parece que hay una gran crítica por el hecho de que no aparezcan mujeres, pero luego donde tiene que materializarse el apoyo, que es en la asistencia, en la lectura de la poesía femenina, en el apoyo y en el rescate de todo lo que ha sido la mujer en la cultura, ya no solo malagueña, sino también española, hay mutis, ¿no? Y incluso que hoy en día se lleguen a cuestionar si hay, como hablaba Pedro antes, de leyes, pues su derogación, parece absurdo. Entonces, la pregunta iba orientada a cómo se vive desde la perspectiva del editor, aunque ya más o menos lo has respondido, pero ¿cómo se vive desde la perspectiva del editor esta problemática de estos que son consumidores, pero que a veces también son críticos que no consumen, ahora critico y no compro, ahora compro y critico, pues mira, ahora... Si yo tuviera que hacer caso a todo esto, no, yo para mí no creo. Para mí no es ninguna problemática, porque yo bastante problema tengo con recopilar los cuadernos, con corregir, con mandar los PDF a los autores, que eso es muy importante, es verdad, y yo sé que algunos no lo hacen y tal, pero yo creo que es fundamental cuando uno hace un libro de alguien o para alguien, es fundamental mandarle las pruebas a los autores, porque puede haber una errata, porque el autor puede pensar de pronto en un verso que no le gusta y lo quiere cambiar, porque puede ocurrir, porque no es lo mismo cuando te manda un PDF con el poema o un Word y tal, a que luego se está viendo esa persona, ya con la letra impresa en un libro y tal, y eso es fundamental. A mí eso, la verdad, todo este tema no me ha preocupado en absoluto, porque yo ya te lo digo, es por eso, porque no puedo tener más preocupaciones a la hora de hacer un cuaderno. Primero ya, la primera gran preocupación es a quién voy a publicar. O sea, eso sí que soy criticado. Pero eso desde hace muchos años. Que Rafael Inglada no me ha publicado nunca. ¿Yo para qué voy a ir a un acto de Rafael o de un cuaderno si Rafael Inglada no me ha publicado nunca? Yo no sé, eso luego me lo cuentan los amigos por ahí y tal. De copa ya me lo han contado. Pero no, pues eso sí es verdad que es una de las cosas que sé que se me han quejado, pero por otras del público de asistencia o de si van o no van o leen o no leen o hacen, yo de verdad es que yo no soy gestor cultural, yo soy un mini editor, lo que pasa es que llevo muchos años, que es lo que me salvo, porque claro, las ediciones mías son tan pequeñas que no salen del ámbito de Málaga hasta cierto punto, porque al ser son pequeñas, pero sí es verdad que los nombres siempre son muy potentes. Y yo siempre he querido, y eso no lo había comentado, me gusta que en las ediciones haya poesía, recuperar, por ejemplo, nombres, por ejemplo, que estén olvidados, o poetas clásicos, por ejemplo, o rarezas, por ejemplo. Ahora, bueno, pues puedo adelantar que estoy preparando para el año que viene, no sé si va a ser posible, las poesías completas de Vicente Blasco Ibáñez, que caben perfectamente en un cuaderno del arroyo de la manía,
porque son poquísimas y tal, pero me parecía que era curioso, ¿no? Y unir también, bueno, pues con poetas y con voces nuevas, ¿no? A mí, y yo tampoco para el rollo he querido que haya una institución o algo que en cierto modo me obligue económicamente o de alguna manera a dar cuenta. Entonces yo voy a mi libre albedrío y publico. Sí me hubiera gustado publicar a mucha más gente, porque hay muchos poetas malagueños que yo no he publicado en mi vida todavía, pero es que nunca, y nombres, bueno, pues muy, pues no sé, pues todos conocéis, pues no sé, pues fue Francisco Ruiz Noguera, no lo he publicado nunca, a Antonio Jiménez Millán no lo he publicado nunca, hay muchos poetas muy sonados que no les he publicado nunca, pero bueno, las circunstancias también derivan hacia ciertas cosas, ¿no? Y no me preocupa. Rafael, vaya, a la vista de tu biografía yo creo que ha quedado bastante claro, pero además sigues trabajando en varias figuras femeninas a lo largo de la historia, no solo de la literatura, sino también del cine, que últimamente has estado trabajando sobre una actriz. Como editor, pero también como artista, ¿cómo de importante ves rescatar y seguir potenciando el papel de la mujer en el arte? Bueno, a mí me parece fundamental, pero es sobre todo porque hay nombres, hay figuras de pintoras, de fotógrafas, de escritoras, ¿no?, que por desgracia han vivido un tiempo que no había la eclosión que hay ahora, ¿no? Entonces, claro, es que me parece que es importantísimo, ¿no? Afortunadamente se está haciendo, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, por el caso, recuerdo ahora, pues de Amelina Correa, por ejemplo, en Granada, que rescata pues figuras de escritoras del siglo XIX, o aquí, por ejemplo, cuando hizo Aurora Luque, lo de Rosa de Galvez. Esto me parece de verdad fundamental, porque el hombre ha tenido siempre, a lo largo de la historia, mucha más facilidad, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y vemos a grandes poetas o a grandes pintoras y tal, han sido sacrificadas por su propia época y por su propia sociedad, ¿no? Y me parece importante, no solamente importante, sino me parece necesario rescatarlas, ¿no? Y me está dando idea para publicar una cosa. Me alegra. Pues, ya está. Rafael, pues ya para terminar con las preguntas, yo querría recoger un fleco que ha quedado suelto ahí que me parece muy interesante. Te lo pregunto en general para internautas, no para uno u otro volumen, porque es una cosa que Jesús y yo hemos comentado muchísimo también pensando de cara a la antología de cornucopia y tal, y es si tú crees que existen dentro de este desorden de tendencias, una tendencia común en esta poesía emergente malagueña, tú que has tenido el placer de reunirlos a todos y de leerlos. Yo creo que no hay, yo creo que no lo sé, yo creo que cada poeta, como ha sucedido siempre, es un mundo, o sea, no podemos hablar de yo no lo sé realmente si hay una estética común, la verdad, no sé, no me he planteado eso, porque yo yo no lo veo ni mucho menos desde un punto de vista como crítico literario o como filólogo o estudioso de la poesía del momento, no, porque no es a mí me hubiera encantado, pero no es mi mundo, ¿no? Y yo creo que no, pero tampoco estoy muy seguro. Quizás voces más avezadas y gente que haya estudiado esto más, ¿no?, pueda quizá decirlo, ¿no? No creo que todas las poetas. Yo desgraciadamente, claro, una antología donde hay un solo poema de un autor es imposible dirimir, porque a lo mejor hay una poeta que es muy buena y está en un poema pues muy malo, o hay una poeta que es muy, bueno, en este caso no hay poetas malas, pero te puede ocurrir en una antología que te den un poema de una poeta que es muy mala, pero de pronto te está dando un poema muy bueno, ¿no? Y tal. Yo creo que aquí en el caso este de internauta hay un nivel bastante alto. Ahora lo que hace falta, y esto me parece que es fundamental,
¿no? Que esos 15 nombres, cuando se dicen emergentes, es que emerjan más, ¿no? Pero esto lo da todo el tiempo, lo da muchas circunstancias literarias y sociales, y hay gente, por ejemplo, pues que ha dejado la poesía y ha ido más hacia el teatro, o hacia los vídeos, ¿cómo se llaman? Sí, los vídeos. Cosas de instalaciones, las performances. la performance, todo esto, ¿no? Pero bueno, la poesía al fin y al cabo es lo que nos salva y por eso estamos aquí esta tarde. Totalmente. Pues siendo así, esperaremos a ver qué dice el tiempo. Ojalá todos estos nombres sean recordados y sean recordados juntos gracias al nexo que supone Rafael Inglada y al nexo que supone Málaga. Y sin más dilación, pues pasamos a la lectura de los poemas para cerrar el evento. Si os parece bien, vamos llamando nosotros a las poetas. Ahí tenéis el atril y nada, a disfrutar de la lectura. Auxiliadora González, porque es la más joven. Buenas noches. Perdonadme la voz, pero tengo un trancazo horrible. La finestra. La paz que reconozco en ti me inmoviliza a tu lado. La incipiente luz de la vida se va filtrando perezosa. Mis dedos caminan cansados, bordean somnolientos la geografía del lugar donde quisiera morir. Porque es tu cuerpo mi hogar y tu boca mi bastión. Siempre frío, infranqueable. La escarcha del suelo bajo mis pies me lleva a la sombra de un nuevo día. Y quisiera hacer un poema de amor, pero la realidad me arrastra a tu lengua de hielo, tan fría como el suelo de tu estancia. Vuelvo la mirada a la luz, que sutil se desliza hacia la umbría. Y vuelve la duda y el miedo, y vuelve la misma pregunta. ¿Será este el último amanecer? Y con la efímera felicidad que la noche me ha dado, cierro la puerta y salgo a un nuevo día. Gracias. Sonia Márpez. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los asistentes y muchísimas gracias, Rafael, por esta edición preciosa, por cierto. No lo dejes, aunque sea chiquitito. De verdad que yo creo que esas cosas son las más bonitas, no los superventas. Bueno, mi poema se llama Esplendor. Grietas eléctricas danzan en el lienzo fúnebre de la noche. Yo fluyo en círculos, mientras el púrpura lo ilumina todo. Entre húmedas serpientes de morfina y mercurio, la distancia se vuelve tacto. Muchas gracias. Ana Sedeño. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los asistentes y también por el trabajo a Rafael y a la Cornucopia por la presentación. Es para mí un honor estar en esta antología con poetas para mí de primer nivel, como por ejemplo Sonia Márpez. Mi poema se llama Poema a tu voz. Hay una forma que se cierra cuando hablas, se pliega en el sendero de tu boca, absorta en plenitud, gozosa de comienzo. Las frases, distraídas antes, encuentran dirección y se levantan, edificios sin sombra. Las palabras rechazan el honor de diccionario, conocen destino. Las sílabas apaciguan una lucha eterna y mutua, precisan su borde, se enfocan en un azar de colorido. No conocía el oído el viento del sentido, aquel acto anterior al beso, firmeza del encanto, indicación, articulación, medida, perfección vocal, dinámica del sentido. En tu voz no quieres ocultarte. Gracias.
Mar López Algaba. Buenas noches. Muchas gracias, Rafael, por contar con nosotras y darnos voz en este cuaderno. Y gracias a los asistentes y a Conocopa, por supuesto. Mi poema se llama Girasoles azules. Veranos fugaces como domingos por la tarde, dardos de deseos cumplidos que lanzo a las perseidas, a los fosfenos, a los atascos de ámbar intermitente y a los latidos últimos de las farolas y las luciérnagas. Es tiempo de mudar por plumas mis escamas de bronce, de esconder las constelaciones que tu índice y el sol han inventado en mi espalda. Nos queda el eco efervescente de las olas, el recuerdo de las primeras vacaciones en Roma, las carreteras secundarias, los girasoles, los cipreses. Nos queda lo extraordinario de lo cotidiano, mirarte a contraluz en el sofá, calcular la bisectriz del ángulo de tus pestañas mientras duermes la siesta. Mi nariz, mitad iceberg, respirando el vaho de tu cuello. Nos quedamos tú y yo, es suficiente, la complicidad, los bailes improvisados en la cocina, octubre, los besos, las promesas y un imán de recuerdo en la nevera. Gracias. Como comentábamos antes, tenemos el problema de los rostros. Tenemos la sospecha de que ha entrado otra poeta, pero no sabemos quién es. Ah. Soy Paloma Peñarrubia, pero mi seudónimo es Leonora. Vale. Y tú también, ¿no? Vale. Pues Eloísa, que llegó primero, ¿no? Disculpad. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a Rafael por el trabajo extraordinario que está haciendo, a las mujeres por sus voces, mucha fuerza a todas nosotras y a los hombres que nos ayudan a seguir esta vía, ¿no? Mi poema se llama Busco bosque y lleva un pequeño lema que dice en un personaje que se llama Colilla: una vez dijo el gran funcionario, no cortemos el árbol, pero amputaremos muchas de sus ramas. Es de un fanzine que se llama Tenemos un minuto para disolvernos. Hormigoneras, silencio. Hay otro nido en las gargantas, con palabras con pico abierto y bellezas impulsadas al vuelo. Flor burguesa decadente, que sueñas apenas como otro souvenir dentro del verde carruaje de los semáforos recién pintados, mientras la tierra sigue atenta al ciego que trenza espigas clavadas como espadas en el suelo. No ve el paraje vallado, sino la falda del bosque buscado. Escucha la fiesta cíngara de árboles y fieras. Hormigoneras, silencio. Ingenierías para el orfeón de pájaros. Horas de trabajo a las flores silvestres. Luz nunca urbanizable para el atardecer. Muchas gracias, Eloísa. Llamamos ahora sí, en último lugar, a Paloma Peñarrubia. Ay, gracias. Bueno, da igual, ya luego... Bueno, yo me dedico principalmente a hacer música para cine y con este poema he querido hacerle un pequeño homenaje. ¿Se me escucha? Vale. Diario de un fotograma Technicolor. No hay cucharas en los ojos que sostengan ya los párpados de este pájaro muerto. La juventud pasó rápido, como el cine de Godard, quise ser eterna.
Yo prometí ser siempre aquella que llevaba la camiseta de Wynonna en las fotos de familia. Enfant terrible. Acostumbrada a los milagros, nunca di las gracias. Me aferré a Melville, a Truffaut y a los besos robados. Cada puñetazo de adrenalina, 1000 poros dilatados y 1 año menos de vida. Aprendí de Carax, la mala sangre, bella dicotomía entre vivir muerto o morir vivo. 400 golpes que me dejaron sin aliento. Seúl contra tú. La extenuación se vistió de rutina, golpeándose contra el cristal hasta romperse el cuello. Y mientras alguien me soñaba cantando a lo Fred Astaire, el cine se volvió mudo. Silencio dramático. Entregando honorarios en público, Rafael, hay que ver, ¿eh? Pues nada, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias especialmente a todas las internautas que han venido hasta aquí hoy a acompañarnos y muchísimas gracias a nuestro querido Rafael. Sí, bueno, si tenéis preguntas, por supuesto es el momento. Yo solo iba a apuntar una cosita más y es que si alguno de los presentes está interesado en adquirir el volumen, puede acercarse por aquí a Antonio y adquirirlo y llevárselo firmado ya que están aquí las poetas. Y ahora turno de preguntas, por supuesto. Bueno, esto voy a responder yo, que yo soy el que hace estas cosas para lo bueno y para lo malo. Efectivamente va a la Biblioteca Nacional porque, aunque los libros no llevan ISBN, ni el ISBN es algo, podríamos decir, obligatorio en los libros, es una elección, si llevan el depósito legal. Entonces, los ejemplares, uno de ellos, de todos los que llevan depósito legal, va uno a la Biblioteca Nacional, otro va a la Biblioteca de Granada, la Biblioteca de Andalucía en Granada, otro me parece que va a la biblioteca aquí de Málaga, que está ahora mismo en la Avenida Europa, la Biblioteca Provincial, sí, y me parece que un cuarto volumen pues se lo quedará el señor del depósito legal, o yo no sé qué es lo que hacen con ese cuarto volumen. Yo opté por quitarlos, bueno, yo nunca he puesto depósitos legales porque me parece que desde que sobre todo en un rollo los ISBN, yo no los he puesto nunca, porque desde que se privatizó hay que pagar y es verdad que te ponen, oye, una serie de cosas de estas burocráticas y tal que yo no estoy para nada de acuerdo. Al fin y al cabo, los ISBN hoy en día, yo lo he dicho en privado y lo he dicho en público, sirven simplemente para temas universitarios, para darte puntos y tal, pero no sirven absolutamente para nada más. Es que a mí me sale mucho más barato enviar este cuaderno a la biblioteca de Washington que ponerme a pedir un ISBN, porque una cosa me parece un poco laboriosa, la verdad. Y bueno, y luego es verdad que hay una cosa muy importante que yo no he dicho, que el prólogo en este caso lo ha hecho una viejísima amiga de hace muchísimos años, que es Isabel Bono. Y lo voy a leer porque es muy breve. La nota de la edición. Estaba cantando un bajito mientras me duchaba Insurrección y suena el teléfono. Rafael Inglada me pide unas palabras para una antología de poetas internautas. Qué bonita la palabra internauta. Pienso y canto. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? ¿Dónde estabas en los 80, espacio interior, dulce ciberaraña, en el limbo de los frikis, tejiendo una red brillante mientras esperabas a tomar forma para que estas poetas no se sintieran tan solas? Porque ahora
Todas se conocen y se leen y se beben las unas a las otras en barras de bar, vertederos de amor de los bares del ciberespacio y de los otros, y hasta viajan juntas a visitar tumbas de poetas checos. Antes nos conformábamos con nuestras cofradías soterradas, monoguateques poéticos sobre la moqueta de nuestros dormitorios, y nos comunicábamos, si acaso, a través de fotocopias. Muchas veces le habremos dicho a la poesía: toma mi alma y déjame en paz, porque es cansado revelarse sola, gritar para nada, para nadie. La poeta Belén Reyes decía que había mujeres que vivían en bajito. Si algo sé, es que estas poetas internautas viven y escriben en modo LOL, y han cambiado la moqueta por una alfombra roja voladora, porque aunque la precariedad de este tiempo que les ha tocado vivir les recuerde que nada es suyo, todo les pertenece, y así lo han decidido. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. No piden permiso porque no les da la gana o porque no tienen por qué. Ser poeta en el siglo XXI es ser insurrecta. Ser mujer en cualquier siglo es ser insurrecta. Mujeres multidisciplinares porque no se conforman con ser mujeres bosque, mujeres grieta, mujeres que se evaporan, mujeres líquen. Espléndidas, eternas. La eternidad no es suficiente para ellas. Lo quieren todo, lo quieren ya. Se sienten hoy como un balcón y ninguna flecha podrá herirlas. Esto para Isabel, que mi excusa es que me ha llamado que no por un tema de una operación de su marido, efectivamente, de Alberto, no ha podido estar con nosotros, pero bueno, la tenemos también presente. Ha sido un error mío, de verdad, no haber nombrado el prólogo de por lo menos haber nombrado a Isabel. Bueno, pues ella ha dicho, dice, cuando yo le pedí el prólogo me dijo, a mí no me pidan nada de esto sesudo ni nada, sino yo lo voy a hacer a mi propia manera. Digo, tú haces, Belinca, lo que tú quieras. Y es muy curioso, ¿no? Porque a las pocas horas ya me había mandado el prólogo. Ha tardado muchísimo menos que muchas poetas en mandarme el poema. Que he tardado como 2 meses por ahí, pero merecía la pena la espera, creo. Muy bien, yo creo que hay una conclusión clara y sobre todo a colación del prólogo. Creo que Isabel ha sabido resumir muy bien muchos de los asuntos de los que hemos hablado hoy, pero sobre todo, y ya para concluir, sí quería decir que me ha alegrado mucho encontrarme con muchas poetas que naturalmente están muy presentes en la sociedad malagueña y siempre es un placer escucharlas. También me ha alegrado mucho encontrarme con autoras como Leonor Azul, precisamente porque además publicó su volumen de monosabio, que era Diacrónico Corazón, que fue una edición para mí que fue especial porque fueron justamente 2 ediciones anteriores y allí estaba en el MUPAN ella con su teclado, que todavía me acuerdo de aquella presentación, y es siempre un placer volver a encontrarte con personas que ya no sabías por dónde iban. Yo creo que la conclusión obvia de todo esto es que hemos hablado de rescatar, de potenciar, de dejarle un hueco a la mujer, pero después de haber escuchado todas las lecturas que han hecho, creo que todo se basa mucho más en saber reconocer cuál es el hueco que ocupan y no de dejar ningún hueco, porque no hay nada que dejarles, ¿no? No tienen ningún permiso que pedir y creo que ojalá todos estos proyectos, como tú bien has hecho aquí, sepan reconocer esta mitad de la cultura. Así que muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todas las autoras, por supuesto, a todos los asistentes. Quería recordaros que el lunes que viene no tendremos Cornucopia. Sé que todos lo pasaréis mal ese lunes por la tarde y os acordaréis mucho de nosotros. Pero igualmente nos veremos en un acto que coincide y considerábamos de relevancia, y no teníamos intención de tener que forzar a elegir, porque sabemos que nos elegiréis a nosotros y dejaríamos los demás eventos sin asistentes. Entonces, el lunes 18 nos veremos en el Ateneo con una tertulia interesantísima, y volvemos el 25 precisamente con una mujer, con una chica, que es Ana García, que seguro que la mayor parte de vosotros la conocéis, cantautora, también escribe muy bien, y creo que es una oportunidad fantástica para
para saber qué es de su vida y cuáles son sus proyectos futuros. Así que muchas gracias, Rafael, muchas gracias a todos y hasta pronto. Ahora nos vamos a hacer una foto las poetas, por lo menos para tenerlo de recuerdo, para quedarme con las caras de ellos.